Certificación en Administración Marítima y Portuaria, materia Gestión Marítima, clase número 4, presentación número 1. El tema de esta presentación es estructura de costos en el transporte marítimo. Docente quien les habla, Juan Paverolis. Bueno, vamos a empezar a ver un poco la estructura de costos que tiene el transporte marítimo. Hasta ahora habíamos visto cómo se fijaban las tarifas y que esas tarifas tenían muy poca relación con los costos. O sea, la tarifa del flete marítimo, para decirlo rápidamente, se fija por la interacción de la demanda, que fundamentalmente depende del nivel de comercio internacional, y ese nivel de comercio internacional depende del estado de la economía global, y al mismo tiempo la oferta está determinada por el stock de bodegas, que no es otra cosa que la cantidad de buques que pueden operar, y la velocidad a la cual esos buques operan. O sea que tiene un límite, hay una cantidad finita de buques para operar y una velocidad a la cual más allá de esa velocidad no pueden operar. O sea que la oferta en toneladas milla tiempo hay un punto en que se vuelve inelástica porque no se puede seguir agregando mayor oferta porque los buques ya están todos navegando la mayor parte del tiempo posible a la mayor velocidad posible. Pero ahora bueno, vamos a ver un poco la otra parte de este negocio, que son los costos. Y para eso vamos a hacer un pequeño repaso de qué es un costo. Porque también esto es algo que muchas veces se confunde. El costo no es lo mismo que la tarifa. Un costo es un sacrificio que demanda la producción de un bien o servicio. O sea, ese es el sacrificio que demanda su producción. Mientras que la tarifa es meramente el precio que se incurre por la utilización de una unidad de un factor productivo. O sea, un costo puede incluir muchas unidades de un factor productivo. O sea, y ya vamos a ver que en general cualquier bien no incluye solamente un factor productivo, porque un bien común, digamos, que es más fácil de entender, tiene mano de obra y tiene materiales. O sea que va a haber un costo de mano de obra y un costo de materiales. ¿Y cuál sería la tarifa? Por ejemplo, el material que se usa, el precio por kilo. Y en el caso de las horas hombre, para la mano de obra. Eso serían tarifas, pero eso no sería el costo, porque el costo sería cuántos kilos y cuántas horas hombre se utilizó para producir ese bien. Vamos a ver un ejemplo portuario. Y vamos a ver por qué muchas veces meramente la tarifa portuaria no refleja el costo. Tenemos una tarifa de elevación, que es la tarifa que cobran las terminales, le llaman elevación, en general se cobra por turnos de 6 horas, pero para simplificar el ejemplo la vamos a reducir a 1 hora. Vamos a suponer que la terminal A cobra 1.300 dólares americanos por hora y la terminal B cobra 900 dólares americanos por hora. Pero ¿qué pasa? La terminal A, para embarcar 40.000 toneladas, insume un tiempo de 24 horas, mientras que la terminal B, para embarcar la misma cantidad de carga, 36 horas. Entonces acá vemos que la tarifa de la terminal B es más baja que la de la terminal A, pero vamos a ver qué pasa con el costo, porque el otro factor productivo que necesita el buque para cargar, y ya vimos la importancia que tiene cuando se determina las toneladas milla tiempo, es justamente el tiempo. Entonces vamos a suponer que el buque está charteado en time charter y tiene un costo diario de 25.000 dólares. Entonces, si para cargar 40.000 toneladas tardó 24 horas en la terminal A, incurrió en un costo de 56.200 dólares. Si ese costo lo dividimos por cada una de las toneladas embarcadas,
nos da un costo unitario de 1,41 dólares por tonelada. Ahora bien, ¿qué pasó en la terminal B? Como la terminal B estuvo 36 horas, ya el hire, el costo de ese tiempo de buque, se fue a 37.500 dólares. O sea que el costo total, incluyendo los dos factores productivos, uno es el tiempo y el otro la elevación, fue de 69.900 dólares, casi 70.000 dólares, lo que equivale a un costo unitario de $1,75. Entonces, a los desprevenidos les puede parecer, mirando las tarifas, que la terminal B era más barata que la terminal A, porque su costo de elevación era más bajo, pero ya vemos que resultó mucho más cara. O sea que el principal factor productivo del transporte marítimo es el tiempo. Y eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, repasemos de nuevo, el costo de un bien o servicio es la suma del precio y la cantidad utilizada de todos los factores aplicados a su producción, no solamente de los que yo selecciono arbitrariamente. ¿Por qué digo arbitrariamente? Porque cuando se discute sobre costos portuarios, el costo del tiempo siempre queda fuera. Nunca se discute sobre el tiempo que demanda la carga de los buques, y ese es uno de los costos fundamentales sobre el cual, no sé si por conveniencias sectoriales o por desconocimiento, siempre se omite discutir. Y repitiendo lo que decíamos, la tarifa es meramente el valor monetario unitario de cada uno de esos factores. O sea, la tarifa no nos indica mucho si estamos hablando de costos, más que saber cuánto vale unitariamente cada factor productivo. Pero lo que finalmente nos va a dar el costo es la cantidad de esos factores productivos que aplicamos y si lo estamos aplicando eficientemente. Acá vemos algunos ejemplos básicos de composición de costos que ustedes los pueden ver, o sea, de acuerdo si es industrial, comercial o una consultora, son los costos que en general se incurren. Este es un ejemplo que si quieren ustedes pueden parar la presentación y leerlo, pero bueno, para los que todavía tienen dudas de cómo se compone una estructura de costos, acá tienen una filmina a modo de introductorio. Entonces, lo que sí ahora vamos a ver es específicamente los costos de transporte marítimo. Esto ya lo habíamos visto, lo habíamos adelantado en una presentación anterior. Vemos que el mayor costo del transporte marítimo es el costo del capital. Después vienen los costos operativos, los costos de viaje y los costos portuarios. Obviamente esto es aproximado. Cada buque, cada modo de financiación, cada viaje y cada puerto va a tener una estructura distinta, pero en general se puede considerar que más o menos es la composición del costo total en porcentaje cada uno de estos costos. Entonces, ahora vamos a ver un poco en detalle cada uno de ellos. El costo de capital, como sabemos, es el costo más alto en el transporte marítimo. Un buque es un activo muy caro y la financiación de ese activo depende de dos cosas. De la tasa de interés. ¿Por qué de la tasa de interés? Porque si yo me financié con deuda, voy a pagar una tasa de interés. Si yo me financié con capital propio, esa tasa de interés se va a llamar costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? ¿Cuánto dinero podría haber yo ganado invirtiendo esa plata en otra cosa? Entonces, no es que no tiene costo aplicar el capital propio a cualquier negocio. Y ese es un error a veces común de considerar que el capital propio no tiene costo. El capital propio tiene un costo de oportunidad. Supongamos que yo quiero especificar el costo de oportunidad a riesgo cero. En finanzas se conoce como la tasa de riesgo cero a la tasa que paga un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, como mínimo, mi capital debería considerar que tiene el costo
de oportunidad del interés que paga un bono del Tesoro de los Estados Unidos, que en el mundo de las finanzas se considera que tiene riesgo cero. O sea, en toda su historia, Estados Unidos de Norteamérica nunca dejó de pagar el interés prometido ni nunca dejó de pagar un bono. Entonces, por eso en el mundo financiero se lo toma como la referencia de riesgo cero lo que están pagando esos bonos. Quiere decir que si yo me compro un bono de esos, seguro me lo van a pagar. Y acá viene el otro factor, depende del tiempo, porque la tasa de interés no produce ningún efecto si no pasa el tiempo. Si a mí me dan un préstamo con una tasa altísima, pero lo tengo un solo día, el dinero no voy a pagar mucho de interés. Ahora si lo tengo un año, ahí va a ser otra cosa. O sea que la tasa de interés para que produzca efecto necesita del paso del tiempo. Y acá vemos por qué vuelve a ser muy importante para el costo del capital el tiempo que el buque no puede operar. Porque el tiempo que el buque no puede operar, o porque carga lento, o porque espera mucho tiempo muelle libre, o porque sea el motivo que sea, es un tiempo que sí va a generar intereses o costo de oportunidad, pero no va a generar ingresos. Entonces, acá vemos cómo también el costo de capital entra a jugar, porque el retorno sobre la inversión no es solamente el valor del buque más, o sea, la depreciación del buque más lo que el buque gana durante su operación, sino que también empieza a jugar algo que se llama asset play. O sea, hay dos tipos de ingreso o de retorno sobre la inversión, y ya los vamos a ver. El retorno por operar el buque más el retorno por el asset play o por la revaluación o devaluación del activo de capital. Y eso, para ponerlo en un ejemplo que todos van a entender fácilmente, ¿qué quiere decir? Supongamos que yo invierto en vez de en un buque, en un departamento. Entonces, para alquilarlo, yo puedo alquilar ese departamento me va a dar un alquiler que, descontado los gastos, me va a dejar un ingreso neto, pero al mismo tiempo, si ese departamento empieza a subir de precio, porque el mercado lleva los valores de los metros cuadrados para arriba, yo tengo dos ganancias. Una es la ganancia que me está dejando el alquiler, y la segunda ganancia es la ganancia que me está dejando la revaluación. Bueno, el alquiler en los buques es el trading profit, y la revaluación o devaluación del valor del buque es lo que se llama con el asset play. Estas son las dos grandes estrategias como se gana plata en el transporte marítimo, y ya las vamos a ver, o trading profit o asset play. Bueno, entonces sigamos con el costo del capital. El costo del capital depende de factores exógenos. Fundamentalmente, como lo dijimos, la tasa de interés o el costo de oportunidad. Esa tasa de interés está íntimamente relacionada con la política monetaria de las naciones líderes. ¿Por qué de las naciones líderes? Porque los buques no se financian en pesos argentinos ni en otras monedas no tan estables, sino que se financian o en dólares o en euros generalmente. Entonces, la tasa de interés va a depender de cuál es la tasa de interés del dólar o del euro para financiación en dólares o en euro. Y también de las condiciones de acceso al crédito, porque si el mundo está llegando a un pico donde la economía está sobrecalentada, es muy probable que los bancos centrales empiecen a restringir las condiciones de crédito para no recalentar más la economía. Y también de factores endógenos. ¿De qué depende el costo de capital? De la cantidad de capital, porque esa sí es una decisión mía, cuánto capital invierto en buques, o sea, cuánto va a ser, dicho de otro modo, mi stock de bodegas, y el paso del tiempo, porque dijimos, está bien, la tasa de interés es un factor exógeno, pero para que la tasa de interés genere
un costo, tiene que pasar el tiempo. Entonces ahí vemos que lo que la industria puede gestionar es la cantidad de capital que invierte cada armador en particular y el paso del tiempo para que el costo de capital no sea tan alto. O sea, el paso del tiempo improductivo genera un costo de capital que no tiene manera de recuperarse para repagarse. Bueno, acá está la fórmula general del interés compuesto. Esto es ilustrativo, no hace falta que hagan la cuenta, pero para que vean cómo funciona. Entonces, esto no me voy a cansar de insistir, que el mayor costo de esta industria se relaciona con una tasa fijada de manera exógena, como es la tasa de interés, pero con un factor que la productividad de la industria es capaz de gestionar, el tiempo. O sea, fíjense, el costo más grande de la operación de buques no es la tarifa de elevador, la tarifa de un práctico o la tarifa de un agente marítimo. Es el costo de capital que depende fundamentalmente del tiempo improductivo del buque. Entonces, ¿de qué depende la financiación de los buques? De la prima de riesgo de otras inversiones, porque los inversores van a ver dónde existe más riesgo o menos riesgo. Entonces, si es el riesgo de la inversión en financiar buques es alto, probablemente pidan una tasa de interés con la cual el valor de los fletes no puede aceptar esa tasa que se le ofrece porque no tienen manera de pagarla. De las expectativas también, las expectativas juegan un rol importante. Si se cree que el comercio mundial va a ser un boom y que los fletes van a subir, es probable que se acepte financiar a una tasa un poco más baja. Eso lleva también a la demanda de transporte marítimo efectiva. Si los valores de los fletes son altos, lo que implica que si ese es el valor descontado de los fletes futuros es importante, va a dar posibilidad a repagar el crédito. Va a ser el valor del crédito, va a ser menor que el valor de los fletes futuros. Entonces eso va a estar relacionado con la demanda de fletes, con la demanda de financiamiento. Las burbujas existen también. O sea, muchas veces se inflan precios que no tienen un sustento en sus fundamentals, como se dice en economía. Y dijimos de las políticas monetarias de las naciones líderes, que son las que determinan la facilidad o la contracción del crédito y las tasas de interés. Y ahora veamos lo volátil que puede ser la inversión en capital en el transporte marítimo. Vamos nada mejor que verlo con un caso concreto. En marzo del 2008, el hire de un Panamax en Time Charter rondaba los $90.000 por día. Un barco usado con 5 años de antigüedad, un Panamax que tenía 5 años de antigüedad, costaba alrededor de $100 millones. Y un barco nuevo, si uno iba a un astillero y pedía construir un Panamax nuevo, costaba $60 millones. Y acá vemos el hecho de por qué un barco usado que tiene 5 años cuesta más que un barco nuevo. Porque el barco usado con 5 años, desde hoy que lo compro, lo puedo poner a trabajar a $90.000 por día. En cambio, el barco nuevo, no sé cuándo me lo van a entregar, si dentro de 2, 3 o 4 años. Y no sé qué valor de flete va a haber dentro de 2, 3 o 4 años. Entonces, por eso es más barato. Y ahí viene estas discrepancias que a veces no se entienden de por qué un barco usado puede costar mucho más que un barco nuevo, pero depende también del valor actual neto de los ingresos esperados. O sea, el barco en realidad, y esto para los que tengan alguna formación en finanzas, el valor actual neto hoy, si tengo un flete de $90.000, por más que haga una proyección a lo que va a pasar, el valor actual neto del buque considerado como activo de capital es mucho más alto que el valor actual neto de un activo de capital que recién voy a tener dentro de un tiempo, donde no tengo certeza de cuáles van a ser los ingresos.
En octubre del 2008, el valor del flete había pasado a $30.000. Fíjense, entre marzo y octubre lo que bajó el flete. Acuérdense cuando vimos el gráfico de oferta y demanda. Se empezaba a contraer la economía mundial, se contraía el comercio internacional, se contraía la demanda de transporte marítimo, por lo tanto bajaba sensiblemente el precio. ¿Esto qué nos indica? Que en marzo del 2008 la demanda de transporte marítimo se estaba interceptando con la oferta de transporte marítimo en su parte inelástica. Quiere decir que por eso tenían esos valores. En cuanto salió de la parte o empezó a bajar de su parte inelástica, bajó notoriamente de 90.000 a 30.000. Un buque usado ya no costaba 100 millones, bajó a 70, y el buque nuevo también bajó a 40 porque el mercado en contracción no alentaba la demanda de buques nuevos, por lo tanto el precio de los buques nuevos bajaba. ¿Qué pasó pocos meses después? En febrero del 2009 todo colapsó, los fletes estaban en $9.000, o sea, habían bajado al 10% de los que estaban menos de un año antes. Un buque usado costaba $40 millones, más o menos, 35. Había muy pocas operaciones y nadie demandaba un buque nuevo en estas condiciones del mercado. O sea, ustedes ven que la volatilidad de la inversión en capital es muy grande. Esto genera un problema importante para el que se dedica al trading, ¿no? a operarlo al buque, que genera sus ganancias a través del trading profit, como vimos. Pero fíjense qué pasa con el que juega a lo que vemos el asset play, que es jugar al precio del departamento, por decirlo de algún modo, en el ejemplo que se entendía más sencillo. Este ciclo se va a volver a repetir. Yo sé que se va a volver a repetir porque tengo la evidencia empírica de 2 siglos de que se repite. ¿Qué pasa si en febrero del 2009 yo digo, bueno, tengo $40 millones que me sobran? Ojalá fuera mi caso, que no lo es, por cierto, pero tengo $40 millones que me sobran, me compro un buque. Mientras tanto lo opero y espero que vuelva a costar $100 millones. ¿Cómo lo opero? Se lo doy en bareboat charter, que es una manera de fletarlo a casco desnudo si no quiero, o en time charter si quiero complicarme un poquito más la vida. Y espero que esos 40 millones que puse hoy, por ahí en 2 años cuesten 100 millones, o en un poco menos de tiempo si la suerte me ayuda. Entonces, es una inversión de alto riesgo y hay que entender muy bien los fundamentals de la economía global y tener muy claro la oferta de transporte marítimo por segmento y cuál va a ser la demanda de transporte marítimo por segmento para saber qué va a pasar con el precio de esos buques. Para decirlo de algún modo, no es lo mismo que comprar un departamento, hay que saber un poquito más de economía y de finanzas, pero hay mucha gente que lo sabe y gana muchísima plata con esta volatilidad. Vamos a ver el ejemplo del colapso de la industria naval que estábamos viendo entre el 2008 y 2009. Se desploman los valores de los buques. Entonces, ¿qué pasa? Si los buques los estaba financiando un banco, que el banco iba haciendo los desembolsos contra el avance de la construcción del buque, o sea, los bancos tampoco dan toda la plata del buque, sino que van certificando avances en la construcción. Pero ¿qué pasa? Por ahí el banco había financiado un barco de $100 millones que estaba a medio construir y ya había desembolsado $50 millones, pero resulta que cuando el barco estuviese terminado capaz que no costaba ni $40 millones. Entonces tenían el 50% como garantía de ese crédito, el 50% de $40 millones, que son $20 millones, pero ellos ya habían desembolsado 50. Entonces, ¿qué decían? Momentito, no desembolsamos más plata hasta que el deudor, que eran los armadores, pongan otro activo como garantía. O sea, le decían, mirá, yo ya te di $50 millones y tu barco, que está medio construido en las gradas de un astillero,
vale nada más que 20, o sea que por lo menos para quedar a mano, dame 30 millones de dólares más de garantía y si querés terminar el barco me tenés que dar bastante más garantía. Entonces, ¿el armador qué hacía? El armador estaba en un momento de crisis, estaba generando muy pocos ingresos de trading o de operar el buque, al mismo tiempo que en realidad, como estaba en crisis, no necesitaba otro barco. Entonces, ¿qué hacía? Decía, no, yo no te doy nada, ¿viste? Quédate con el barco. Entonces, al quedarse con el barco, el banco no lo quería el barco y dejaba todo como estaba y decía, bueno, perdí plata con este negocio, le presté, pero no voy a poner la plata que falta para terminar el barco porque está bien, yo ya pongo en el balance, a este tipo le di 50 millones de dólares, los perdí porque de esos 50 puedo recuperar 20 nada más, pero no voy a seguir poniendo plata. Entonces, ¿qué le pasaba a los astilleros? Se encontraban que estaban llenos de barcos a medio construir que nadie quería comprar. Acuérdense, cuando vimos lo que pasó justamente en esta época, 2008-2009, cómo se cae el valor de los fletes en el 2008 y después venía un montón de órdenes de compra de buques para los años siguientes a pesar de que los valores de flete eran bajísimos. Entonces, los astilleros que hicieron empezaron a remetar los buques, demen lo que sea. Y los bancos también empezaron a presionar a los armadores para que le devuelvan la plata. Por eso es que también se producen muchas quiebras en el sector armatorial cuando se producen estas crisis. Pero al mismo tiempo había alguien que había descubierto un negocio y ya vamos a ver quiénes fueron. Bueno, vayamos ahora, sigamos con los costos. Los costos de viaje son fundamentalmente el combustible y los servicios de ruta. Entre los servicios de ruta se puede mencionar, por ejemplo, los weather service. O sea, los barcos, es muy importante lo que consumen de combustible y muy importante la velocidad, eso ya lo vimos. Entonces, muchas veces no es la ruta más corta geográficamente la que implica menos tiempo y menos consumo de combustible, sino la ruta que por ahí implica esquivar los temporales o los tiempos que retrasan la velocidad del buque. Y entonces hay empresas a nivel internacional que realizan pronósticos meteorológicos más o menos sofisticados y le informan al buque o lo asesoran sobre qué ruta le conviene seguir para evitar estas condiciones de tiempo adverso que lo frenan, lo demoran, le hacen perder más tiempo y gastar más combustible. Vamos a ver costos operativos. Los costos operativos son la tripulación, los insumos, los repuestos, los lubricantes, el mantenimiento, las reparaciones, las inspecciones y certificaciones y los gastos de seguros y administrativos. Entonces los costos de operativos acá los podemos ver gráficamente, cómo inciden. Tenemos el mantenimiento, los seguros, la tripulación, los insumos y los gastos generales. Ahora empecemos a ver costo por costo de estos y vemos su incidencia parcial, o sea, la incidencia dentro del costo de mantenimiento y la incidencia total en el costo total de operación de un buque. O sea, el costo de mantenimiento es el 32% más o menos del costo operativo y tiene una incidencia en el costo total del 6,45. Acá vemos que incluye el mantenimiento preventivo, los repuestos y las reparaciones. Tenemos los seguros, ahí vemos los valores también de incidencia. Entre los seguros tenemos el más importante, que es el de casco y máquinas. Ya cuando vean seguros van a ver qué es cada uno, ahora no nos vamos a detener en explicarlos. Los seguros de P&I, que es Protection and Indemnity, y otros tipos de seguros. Los gastos de tripulación, ahí vemos su incidencia parcial y total también, que incluye los salarios, los gastos de traslado, porque los tripulantes en general viven en un lugar y el barco anda recorriendo el mundo, entonces hay que llevarlos desde su lugar de residencia hasta el puerto
donde van a embarcar, y lo mismo el que desembarca, desde el puerto donde desembarca hasta su lugar de residencia. O sea que el gasto de traslado es un gasto que hay que tener en cuenta. La gestión de estos recursos humanos, los seguros médicos, los gastos de alimentación mientras están a bordo, etc. Los insumos, tenemos insumos generales como pinturas, cabos y distintos tipos de insumos. Los insumos de habitabilidad, que son similares a los de un hotel, o sea, toallas, sábanas, lo que sería vajilla, etc. Y los gastos de lubricantes. Ahí vemos también su incidencia parcial y total. Y después tenemos los costos operativos generales, que podemos decir son las comunicaciones del buque, la administración y otros gastos generales. No son gastos muy importantes, pero forman parte de los gastos de operación de un buque. Bien, y ahora veamos los costos portuarios. Esto está hecho en base a los costos portuarios de operar un buque cargando parte en un puerto upriver y completando la carga en un puerto del sur. Normalmente los buques cargan parte de su carga upriver, los buques más grandes, digamos de 7 bodegas, y dejan 2 bodegas para o Necochea o Bahía Blanca en general. Cuando no, esas 2 bodegas son para puertos de Brasil. Pero están analizados porcentualmente los costos portuarios para un buque que va a cargar 5 bodegas upriver, considerando upriver la zona desde más o menos Arroyo Seco, General Lagos hasta Timbúes, completando su carga en Necochea o Bahía Blanca. Y acá vemos algo muy interesante, que hay 5 costos que representan el 82% de los costos portuarios, que son el pilotaje, el peaje que se paga a hidrovías, o sea, para decirlo de algún modo, la gestión del sistema de navegación troncal del Río de la Plata y el Río Paraná está privatizada mediante una concesión pública del gobierno nacional, que dicho sea de paso, vence en estos días y hay bastantes conflictos y ruidos al respecto. Los barcos para transitar es lo mismo que pasa con las autopistas que están concesionadas, tienen que pagar un peaje. Ese peaje representa un valor importante del costo portuario. Los costos de estiba son bastante importantes, sobre todo en el área upriver. Los costos de remolcadores, esos son en los puertos del sur, y el costo del uso de muelle. Y después tenemos el 18% se distribuye entre otros costos, como los prácticos, los gastos de elevación, amarre y desamarre, los honorarios de la gente, los gastos del encargado de carga y apuntador, serenos, inspecciones de bodegas, etcétera, etcétera. Y después tenemos también impuestos y tasas. O sea, el gobierno también se lleva su parte, pues hay una tasa de balizamiento, tasa aduanera, tasa sanitaria, tasa migratoria, y los bancos también cobran una tasa por mover este dinero. Esto se paga con una transferencia internacional que tiene un costo, y después cada transferencia que se realiza para pagar estos servicios también tiene un costo. Ni qué decirlo si se paga con cheques, porque también entra el impuesto al cheque. Bueno, estos son más o menos los costos portuarios. Y ahora vamos a la pregunta que ya en parte está respondida en las presentaciones anteriores. ¿Quiénes pagan estos costos? Bueno, hay una versión sencilla que dice: el Voyage Charter paga estos costos, el Time Charter paga los costos operativos y de capital, y el Bareboat Charter, que es a casco desnudo, paga solamente los costos de capital. Pero ya vimos que puede haber momentos en que el valor del flete en Time Charter esté por debajo de los costos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta versión sencilla, a los que muchos se ajustan y creen que el precio del flete se fija de esta manera, es totalmente errónea. La versión sencilla
de que el valor del flete es igual al costo más algún margen de ganancia no se sostiene entre quienes entienden verdaderamente el mercado del transporte marítimo, sino entre gente inexperta que lamentablemente abundan. El precio del flete marítimo es oferta y demanda. Entonces, muchas veces los valores de los costos de los fletes no alcanzan a cubrir los costos. Entonces, a veces el costo está pagado con el flete y lo paga el dueño de la carga, y muchas veces está pagando un flete, por decirlo en cierto modo, subvencionado, pues gran parte del costo, cuando el flete está por debajo de los costos, lo está pagando el armador. Esta presentación ya la vimos, donde vemos en las líneas sólidas los valores de los fletes y las líneas punteadas los costos. Vemos que muchas veces los valores de los fletes están por encima del costo y muchas veces está por debajo. Entonces hay que ver en qué momento determinado de la economía mundial, que genera un nivel determinado de comercio internacional y que genera una demanda determinada de transporte marítimo, lo que hace que esa demanda se intercepte con la oferta y fije el precio del flete, para saber quién paga el costo. O sea, en un momento de elevada demanda de transporte marítimo, es muy probable que el costo lo pague la carga. En un momento de demanda deprimida, es muy probable que gran parte del costo la esté pagando el armador y de algún modo subvencionando los fletes. Y ahora vamos a ver un ejemplo concreto de la relación entre el flete y el costo portuario, que es algo que se discute tanto y se le hace creer a los exportadores y a los dueños de la carga que si se bajan los costos portuarios, los fletes van a ser menores. En realidad, los dueños de la carga muchas veces no entienden cómo funciona el transporte marítimo o tienen una visión que por ahí no es la visión del todo correcta. Entonces, por ejemplo, vemos que en el 2007 teníamos ese valor de flete diario. Valor de flete diario más o menos, como dijimos, que estaba cerca de los $80.000. Y el costo portuario de una escala de un buque cargando en puertos de un puerto upriver, 5 bodegas y 2 bodegas en un puerto del sur de la provincia de Buenos Aires, como puede ser Necochea o Bahía Blanca, estaba en el orden de un poquito más de $250.000. Eso incluye también la estiva. En el 2015 teníamos que el flete diario estaba muchísimo más bajo, no llegaba a $10.000, pero por un atraso del tipo de cambio fundamentalmente, en ese momento los costos en pesos eran muy caros en dólares, el costo portuario se había disparado. Entonces vemos que a pesar de que el costo portuario estaba disparado, el flete había bajado muchísimo. O sea que acá hay un tema que hay que tener en cuenta. El costo portuario incide muy poco en el valor del flete y el valor del flete total es lo que interesa. Entonces, el flete se fija por la oferta y la demanda global con independencia de la estructura de costos de la industria. Ya vamos a ver, porque esa suba en el costo portuario tiene una incidencia en el costo total del transporte. Ya lo vamos a desglosar en una presentación siguiente y vamos a ver que una suba como la que hubo entre el 2008 y el 2015, que parece desmedida, termina siendo menos de un 1% en el costo del transporte. Pero bueno, ahora sigamos con esto. Ahí los buques están operando por debajo de los costos y ahí hay ganancias extraordinarias de los armadores. Eso es cómo se fija el flete en el transporte marítimo y que otra vez vemos que el costo no tiene relación. Hay otra, no me gustaría usar la palabra mito, pero se asemeja mucho a un mito, de que como nosotros somos un país lejano tenemos mayor costo de flete.
Y eso no necesariamente es cierto. Las Naciones Unidas realizó un estudio y detectó que existe, o que en realidad no existe, hay una relación inexistente entre la distancia y los costos del transporte marítimo. Y acá tiene mucho que ver lo que hablamos sobre el tiempo que el buque no puede navegar. O sea, el tiempo que el buque no puede navegar influye muchísimo. En el 2001 también Venables dice que la distancia geográfica presenta una débil correlación con el valor del flete. Hay otro investigador que también dice que cada día adicional de tránsito en una cadena logística marítima reduce los volúmenes de comercio internacional en un 1%. Fíjense, solamente un día de demora en una cadena logística. Notenbaum investiga y dice que el 90% de las demoras en el transporte marítimo se producen en los puertos. O sea que no es un problema de que el buque navega lento o se rompe mientras está navegando, sino que en el 90% de los casos son demoras portuarias, lo que hace que los costos sean más altos. Y la congestión y las demoras portuarias no solo son una pérdida de productividad, sino un obstáculo para el comercio. En síntesis, lo que las Naciones Unidas investigó es la distancia económica. Y toma un índice que es complicado ver cómo se calcula, porque es el Liner Shipper Bilateral Connectivity Index, pero da como que eso sí hay una correlación entre el costo de transporte y la distancia económica, no la distancia geográfica, sino la distancia económica. Llama a cuando la logística en el puerto de carga y en el puerto de carga es más eficiente. O sea que, como conclusión, podemos sacar de esto que la distancia geográfica tiene una relación inexistente con el costo de transporte, y lo que importa es lo que las Naciones Unidas llaman distancia económica, que tiene mucho más que ver con la eficiencia logística en la gestión de los tiempos durante la carga y la descarga. Bien, ahora veamos por qué, si uno lo analiza por ahí con una óptica más macroeconómica, no tanto microeconómica, quizás tampoco es un gran negocio para un país bajar demasiado los costos portuarios. Y ahora vamos a ver por qué. El Producto Bruto Interno de un país, que es lo que un país produce, está constituido por el consumo privado, que ese consumo privado depende del nivel de renta y el nivel de impuestos internos de ese país, por la inversión. O sea, la inversión, ¿de qué va a depender? Del nivel de renta, porque yo para invertir o para poner algo nuevo tiene que haber alguien que me lo consuma, o sea, del nivel de renta y de la tasa de interés real. Estamos hablando de tasas de interés reales, no nominales. Y del gasto público. El Estado también gasta. Y a eso también hay que sumarle las exportaciones. O sea, ¿y de qué van a depender las exportaciones? Del nivel, igual que en el consumo privado, va a depender del nivel de renta, pero esta vez del nivel de renta del país a donde se produce la exportación y del tipo de cambio real. Pero al Producto Bruto Interno, ¿qué hay que restarle? Las importaciones. Obviamente, las importaciones sacan dinero del país. Entonces, esas importaciones, ¿de qué van a depender? Nuevamente, del nivel de renta nacional y del tipo de cambio real. ¿Qué es el flete marítimo en una nación no marítima como somos nosotros, donde digamos que el 99,9% de los buques que se llevan nuestras exportaciones no son argentinos? Es una importación de servicios. Yo tengo que importar un servicio. Entonces, el Producto Bruto Interno per cápita es el ingreso por cada habitante del país. Ese Producto Bruto Interno lo divido por la cantidad de habitantes y me dice el nivel de renta que tiene cada uno. Eso no significa que esté
equitativamente distribuido. O sea, ese es otro problema de distribución del ingreso. Pero, en general, los países que tienen mayor PBI per cápita tienen mayor bienestar. Entonces, estamos viendo que una importación de servicios disminuye el PBI por cápita. Entonces, una baja en los costos portuarios y beneficios en el PBI, ¿es una falacia en una nación no marítima? Vimos, el flete es una importación de servicios y el costo portuario es una exportación de servicios. O sea, el costo portuario incrementa el PBI y el flete lo disminuye. Entonces, si vemos nuevamente el ejemplo que habíamos visto, cuando el flete está alto y el costo portuario está alto, se produce un déficit comercial. ¿Por qué? Porque al flete yo se lo tengo que pagar a un armador que está en el exterior y el costo portuario a ese armador que está en el exterior o operador de buque me lo tiene que pagar a mí. La diferencia entre esas dos macroeconómicamente es un déficit. Si el flete se mantiene igual y yo logro bajar el costo portuario, macroeconómicamente, ¿qué negocio hice para el país? Le aumenté el déficit. Entonces, estas son decisiones muy complejas porque esto también es una puja distributiva. O sea, ¿quién paga ese déficit? Y acá llegamos al punto de la cuestión de quién tiene más fuerza. Ese costo portuario que bajó, primero no influye mucho en el valor total del flete, y ya lo vamos a ver, porque en el valor total del flete el costo portuario no es tan significativo, pero sino ahora ese déficit fue a financiar al dueño de la carga y no al proveedor de servicios portuarios. O sea que en síntesis, macroeconómicamente, la baja del costo portuario, si no es que beneficia a otro actor económico, y cuando se habla de baja en los costos portuarios lo que esconde es una puja distributiva, lo único que hace es aumentar el déficit comercial. Lo que pasa que para que ese déficit comercial se mantenga relativamente constante, esa baja en el costo portuario debería de ir a parar al dueño de la carga, pero la realidad es que no termina yendo a parar al dueño de la carga, porque el costo portuario lo paga el armador. Entonces, ya vimos qué pasó entre el 2016 y 2017, que bajaron los costos portuarios y al mismo tiempo que subió el flete, porque el flete subió por oferta y demanda, que no tenía nada que ver con que el costo portuario hubiese bajado. Entonces, ¿qué se logró bajando los costos portuarios entre el año 2016 y el 2017? Un aumento del déficit comercial, lo que implica una disminución del Producto Bruto Interno, que implica una disminución del Producto Bruto Interno por cápita y que implica que si el Producto Bruto Interno estuviese equitativamente distribuido, se generó menor bienestar. O sea, esto no es tan sencillo como parece a simple vista y como a mucha gente le parece que una baja en el costo portuario va a mejorar el bienestar de un país. Entonces, como dijimos, ¿quién se llevó este beneficio? Los armadores. O sea, están muy agradecidos con las políticas públicas de esos años porque en general les incrementó los ingresos. A ellos les subió el flete y cuando tuvieron que ir a pagar los costos portuarios, esos costos portuarios eran más bajos. Bueno, yo creo que a varios acá ahora se quedaron con la calculadora en la mano y van a hacer cuentas y van a replantear todo lo que creían saber sobre transporte marítimo. Así que espero sus preguntas y a través de la Escuela de Administración y seguiremos con la próxima presentación. Muchas gracias.